Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse unido a esta charla del Grupo GIMSE en el marco de las jornadas de aceite que se está llevando a cabo esta semana y la semana pasada en la facultad. Bueno, como bien tengo acá el machete, el Grupo de Investigación en Mecánica Computacional y Estructura va a hablar hoy de hormigones reforzados, su utilización en estructuras. Van a estar dando la charla a los integrantes del grupo, que además son alumnos del doctorado en Ingeniería Mención Materiales, el ingeniero César Raceto, la ingeniera Yolanda Yuponi, el ingeniero Federico González, el ingeniero Miqueas Benardi, y no sé si me está faltando alguien más. Facundo. Federico. No, Facundo Retamal. Facundo Retamal. Bueno. No les saco más tiempo para que puedan comenzar. Muchas gracias. Bueno, Iván ya hizo la presentación. Bueno, nosotros formamos parte del grupo de investigación en mecánica computacional y estructuras. Este logo se lo debemos a Omar Faure, al doctor Omar Faure. Bueno, el grupo está conformado por investigadores docentes, la doctora Viviana Carolina Ruggier, el doctor Omar Faure y el doctor Mario Escalante. También está conformado por doctorandos, Facundo Ferrado, Federico González, Facundo Retamal, César Raceto, Yolanda Yuponi, Alberto Palacio y Miqueas Benardi. Los becarios de grado que actualmente están desarrollando tareas dentro del grupo son Joaquín Cufré, Jordán Cerniu, Salvador Gómez y Gastón Salvaño. El área disciplinar del grupo es mecánica computacional y experimental. La especialidad es mecánica de sólidos deformables, mecánica de estructuras, mecánica estocástica, y las líneas de investigación tienen que ver con el comportamiento mecánico de hormigones especiales. Cuando hablamos de hormigones especiales estamos hablando de hormigones de densidad normal y hormigones livianos reforzados con fibras y hormigones de alta resistencia. Bueno, ahora continúa Federico. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar a comentar sobre mi trabajo de tesis específicamente, vamos a hacer una brevísima introducción de lo que es este material, que es el hormigón reforzado con fibras. Bueno, sabemos que el hormigón simple es uno de los 3 materiales de construcción más utilizados a escala global, por sus ventajas, por sus grandes prestaciones, pero también sabemos que tiene ciertas debilidades o ciertas incapacidades que son básicamente su comportamiento marcadamente frágil, con una baja resistencia a la tracción y una baja capacidad de formación. Bueno, durante años investigadores han tratado de modificar este comportamiento, y una tecnología que ha tenido éxito en lograrlo de cierta manera ha sido la de incorporar fibras discretas eh, distribuidas aleatoriamente dentro de la masa del hormigón, y estas fibras funcionan como puente de tensiones. Ahí en el gráfico se puede ver, no sé si alguien preguntó algo o hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Ah, no sé. Continúo. Bueno, la imagen que está arriba a la derecha de la diapositiva representa lo que es una fisura, y con rojo están las líneas de tensiones. Se cortó el internet acá en la oficina. ¿Me escuchan ahí? Estamos escuchando bien. Ahí estamos, ahí estamos. Te escuchamos, Fede. Sí, Ah, sí. está, perfecto. Bueno, les decía que la imagen que está arriba a la derecha está representada una fisura dentro del hormigón, lo que representaría una barrera para lo que son las líneas de tensiones. Las líneas de tensiones son esas que están de color rojo. Fíjense que las líneas se desvían, se concentran en los bordes de la fisura, y eso hace que la fisura se siga propagando a determinada velocidad. Lo que hacen las fibras, básicamente, es generar un puente entre entre una cara, digamos, de la fisura y la otra cara. Ahí están representadas en la figura de abajo, y bueno, intuitivamente se podrán dar cuenta que mientras mayor cantidad de fibras estén puenteando esa fisura, mejor va a ser el comportamiento que va a tener el material y el rendimiento mecánico que va a tener, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacen las fibras dentro de lo que es la matriz de hormigón
es una acción de controlar el proceso de fisuración, lo que trae como consecuencia un aumento importante en lo que es la capacidad, digamos, la capacidad de formación y lo que es la tenacidad del material. Eso provoca el aumento también de la resistencia a la tracción y también la resistencia a compresión, que ese es un punto bastante discutido dentro de los investigadores. Hay trabajos que dicen que sí, que aumenta la resistencia a compresión, y otros que dicen que no tiene gran incidencia. Así que, bueno, entonces, en conclusión, el mayor aporte que hacen las fibras es en el post-pico, digamos. Ahí hay representado también una curva carga de formación. Van a ver que en el hormigón simple llega al pico y la curva cae, y de acuerdo al volumen de fibra que adicionemos al hormigón, vamos a tener un comportamiento post-pico de ablandamiento, que es la línea que está de color rojo, o de endurecimiento, que es la línea que está de color verde. Bueno, entonces, el mayor aporte que hacen las fibras es mejorando la tenacidad en el post-pico. Pasá si querés, Miki, que ya perdí tiempo con la... Ahí está. Bueno, conforme ha ido evolucionando lo que es la tecnología del hormigón reforzado con fibras, han aparecido en el mercado fibras de distintas formas, como se pueden ver ahí en la imagen, que son fibras de acero. Se ve la silueta de su longitud, digamos. Ha ido evolucionando no solamente la forma, sino que también los materiales, porque han aparecido también fibras sintéticas, también de altas prestaciones. La imagen que está en el medio son fibras sintéticas precisamente. Esa especie de plumita que ustedes ven es la microfibra sintética, y después, bueno, hay también macrofibra, que son las que están debajo. Hay fotografía de la fibra que utilizamos básicamente para nuestros experimentos, y lo importante de esto es que investigadores eh, determinaron que el proceso de fisuración del hormigón es un proceso multiescala, es decir, que depende no solamente de la escala de deformación y el estado tensional que está el elemento, sino que también de la edad del hormigón. Entonces, determinaron que una fibra puede ser beneficiosa dentro de cierto rango, pero que en otro rango ya sus prestaciones caen. Entonces, lo que hicieron fue combinar fibras de distintos materiales, de distintas propiedades geométricas o mecánicas, y bueno, obtener lo que se llama el hormigón reforzado con fibras híbridas, que es el material del cual trata la aplicación que hago en mi tesis, digamos. Lo que estudian los investigadores básicamente es un fenómeno que se denomina sinergia, y que es la interacción positiva que se da entre las fibras, y bueno, el resultado es un rendimiento superior a la suma de los rendimientos individuales que tienen por separado, digamos, cuando se utiliza un refuerzo de fibra única. Pasá si querés, Miki. ¿Me queda? Bueno, el tema de mi tesis es la aplicación del hormigón reforzado con fibras híbridas a tubos de drenaje. Bueno, este trabajo que voy a presentar básicamente resume hacia qué lado van los resultados globales de la investigación. Es apenas un porcentaje del trabajo total, digamos. Pero bueno, nosotros en esta investigación lo que hicimos fue elaborar tubos de hormigón reforzado con fibras. Ahí pueden ver las fibras que utilizamos: fibras de acero, fibra de polipropileno, y también utilizamos el refuerzo convencional de jaula de acero, que ustedes pueden ver a la izquierda, y el programa experimental estuvo determinado por un total de 16 tubos que fueron reforzados de esta manera. 4 tubos fueron reforzados con la armadura de jaula de acero, digamos, la armadura tradicional. 4 tubos fueron reforzados con 20 kilos de fibras de acero, y 4 tubos fueron reforzados con una combinación de fibras de acero con fibra de polipropileno, en una relación de 20 kilos de fibra de acero con medio kilo de fibra de polipropileno por metro cúbico. Luego lo que hicimos fue aumentar la fibra de polipropileno al doble, y así tratar de determinar o sea, observar el comportamiento mecánico estructural del tubo y obtener algún tipo de dosis óptima de refuerzo, digamos. Pasá si querés, Miguel.
Bueno, en cuanto a la elaboración de los tubos, todos los especímenes fueron elaborados en una planta de premoldeados de la ciudad de Concordia. El hormigón que se utiliza para la fabricación es un hormigón muy seco, digamos, con un asentamiento cero, con alto contenido de fino, porque debe tener cierta cohesión, digamos, más que cierta, una alta cohesión, porque en esa secuencia que ustedes ven en la pantalla, donde los obreros están moldeando el tubo, que es la primera, y el tubo que está en la última imagen ya totalmente elaborado, digamos, pasan alrededor de 20 minutos. Entonces, fíjense que eso les dice que la mezcla tiene que autosustentarse, digamos, apenas en 20 minutos. Entonces, por eso tiene esas características del hormigón. Debajo pueden ver el método de ensayo que usamos, que es un método comúnmente denominado de 3 aristas. O sea, el tubo se apoya sobre 2 largueros, que en la parte inferior, todo a lo largo del tubo, digamos, que es de 1 metro, y en la parte superior la carga se aplica a través de un perfil rígido, y bueno, así se establecen 3 puntos de contacto en el tubo, y básicamente es un ensayo de compresión diametral, donde el tubo termina rompiendo por flexión. Este ensayo está normalizado a través de la norma IRAM 11503 en nuestro país, pero hay otras normas en distintas partes del mundo que dan la misma configuración de ensayo, o sea que es el ensayo más típico que se realiza de caracterización de este tipo de elementos dentro de la industria del premoldeado. Pasá si querés, Miquel. Bueno, y acá tienen los resultados de este trabajo. En el cuadro, en el gráfico, pueden ver eh, las distintas columnas de color naranja son la resistencia del tubo, la capacidad de carga del tubo, y las de color celeste son las cargas de fisuración, o sea, la carga donde aparecen estas fisuras que se ven en la figura de la derecha. Hay 2 ejes determinados, un eje Y y un eje X. Bueno, ahí siempre aparecen las fisuras por lo que les decía, la rotura flexión que tiene el tubo. Bueno, cuando aparecen esas fisuras, se marca la carga y bueno, son esas columnas que están de color celeste en el gráfico. Podemos observar en ese gráfico que la primera columna naranja respecto a las últimas 2, prácticamente observamos la misma carga máxima, y bueno, podemos ver que las últimas 2 columnas corresponden a los tubos de hormigón reforzado con fibras híbridas, con las 2 dosificaciones que utilizamos, y la primera columna son los tubos armados con la armadura tradicional. Entonces podemos ver que el comportamiento de los tubos de hormigón reforzado con fibras híbridas, con la combinación de las fibras, alcanzar una capacidad de carga similar. En cuanto a la rotura de los tubos reforzados con la armadura tradicional tuvieron una rotura muy diferente a los tubos de hormigón reforzado con fibras en general, digamos. Los tubos reforzados con fibras híbridas tuvieron una falla más dúctil y no hubo desprendimiento de hormigón. O sea, mientras se iba ensayando y se iba, digamos, flexionando el tubo hasta la rotura, no se iban desprendiendo pedazos de hormigón, que es lo que pasó con los tubos de hormigón reforzado con la armadura tradicional. Algo que me olvidaba, que es bastante importante destacar, los tubos reforzados con la armadura, con la fibra de acero solamente, fueron los que tuvieron la capacidad de carga menor, que apenas alcanzó las 4 toneladas. Bueno, pasé si querés, Miquel. Bueno, y a manera de conclusión, que es un poco lo que hablé en el otro gráfico, podemos decir que la capacidad de carga de los tubos de hormigón reforzado con fibras híbridas fue mayor a la de los tubos reforzados solamente con fibras de acero, y fue equivalente a lo de los tubos reforzados con la armadura tradicional de barras de acero. Esa conclusión es importante porque básicamente armar la armadura tradicional es realmente muy trabajoso, requiere mucha mano de obra, mucho tiempo también, y maquinaria especializada para el plegado de la armadura y para el soldado. En cambio, las fibras simplemente nosotros las dispersamos en la máquina mezcladora teniendo en cuenta algunas recomendaciones importantes, pero bueno, es mucho más sencillo reforzar con fibra metodológicamente que con la armadura de acero. Y bueno, la última conclusión es que tuvieron una falla dúctil, sin desprendimiento de hormigón y sin colapso del tubo. Bueno, muchas gracias.
perdonen lo inconveniente técnico del principio, así que siguen mis compañeros, creo que Miquea. Bárbaro. Genial, Fede. Bueno, otra de las líneas que se están desarrollando dentro del grupo lleva como título Modelo numérico para el hormigón reforzado con fibras híbridas, aplicación a un caso de estudio, fundamentalmente a vigas de gran altura. Dentro de esta línea, los objetivos principales que se tienen es evaluar la eficiencia del uso de fibras de acero e híbridas, de polipropileno y acero, en reemplazo o como reemplazo total o parcial de la armadura convencional a corte de barras de acero en vigas de gran altura. Otro de los objetivos que se tienen es desarrollar un modelo numérico que permita predecir el comportamiento mecánico de vigas de gran altura, de hormigón reforzado con fibras de acero y hormigón reforzado con fibras híbridas. Las vigas de gran altura tienen numerosas aplicaciones estructurales como en edificios de altura, en fundaciones, en tanques, etc. Y son piezas estructurales que están cargadas como vigas, pero tienen la particularidad de que la relación que hay entre la luz de corte y la altura de la pieza es muy pequeña, por lo que la mayoría de las cargas que soportan se transmiten directamente hacia los apoyos, y eso hace que generalmente la falla ocurra por corte. En general se da también que son piezas estructurales que tienen grandes congestionamientos de armaduras de barras de acero, por lo que, teniendo en cuenta todo lo que Federico mencionó de la incorporación de fibras al hormigón como introducción, esa tecnología resulta muy interesante para evitar esos grandes congestionamientos en particular dentro de estas vigas de gran altura. Entonces, atendiendo estos dos objetivos principales, se desarrollaron y se desarrollan distintas tareas experimentales y numéricas para justamente llevar a cabo estos objetivos. En cuanto a las tareas experimentales, es decir, la campaña experimental, consiste en la elaboración y ensayo de vigas de gran altura a escala, ¿sí? Aquí podemos ver en las imágenes de la izquierda las dimensiones geométricas y los detalles de armadura. Esta que vemos aquí en primer lugar es una viga con la armadura mínima corte que se calculó siguiendo los lineamientos del apéndice A del CIRSOC 201. Las dimensiones geométricas que tienen son, en cuanto a la sección, tienen 30 centímetros de alto y 100 centímetros de ancho, por una longitud total de 60 centímetros. ¿Sí? Como pueden ver, esta viga, este ejemplar de viga con armadura mínima corte, tenemos refuerzo vertical y refuerzo horizontal a corte. Este espécimen con la armadura mínima corte siempre se elabora con hormigón simple solamente. Por otro lado, se elaboran y se ensayan vigas con la armadura corte reducida, esto es, sin el refuerzo horizontal a corte y con una reducción del 33% de la cuantía a corte vertical, ¿sí? Del refuerzo vertical. Entonces, estas vigas con armadura corte reducida se elaboraron de hormigón simple, hormigón reforzado con fibras de acero, de acuerdo a dos dosificaciones, 40 kilos por metro cúbico y 80 kilos por metro cúbico de adición de fibras, y también se las elaboró con hormigón reforzado con fibras híbridas, es decir, fibras de acero y fibras de polipropileno. Entonces, lo que se hace es comparar el comportamiento mecánico de estas vigas con la armadura reducida y con hormigón reforzado con fibras, con esta viga de hormigón simple y con armadura mínima corte, para evaluar justamente la eficiencia del uso de estas fibras como refuerzo, a corte, ¿sí? Entonces, para realizar esta evaluación mecánica del comportamiento mecánico de las vigas, se las somete al ensayo de flexión en 3 puntos.
el ensayo de flexión en 3 puntos se lleva a cabo en el laboratorio de civil de la Facultad Regional, en las que se somete a las vigas a una carga vertical monótona, creciente en el centro de la luz, ¿sí? Para eso utilizamos la máquina universal Shimatsu. Además, se miden los desplazamientos o las deflexiones de la viga en el centro inferior de los especímenes, y así, bueno, obtenemos los resultados de esos ensayos a través de curvas, cargas, desplazamiento. Además acá, bueno, podemos ver algunas imágenes, además del bosquejo del ensayo, podemos ver algunas imágenes en las que se ven el instrumental que utilizamos para realizar los ensayos. En este gráfico podemos ver, como les decía, las curvas carga-desplazamiento de los especímenes ensayados. Acá mucho no se ve, pero esta curvita celeste más oscura, que está un poco tapada, representa el comportamiento de la viga de hormigón simple con armadura reducida. Esto que se ve más en naranja representa el comportamiento de la viga de gran altura con armadura corte mínima. Lo que se ve en color rojo es el comportamiento de la viga con hormigón reforzado con fibras híbridas, también con armadura reducida. Lo que se ve en verde oscuro es el comportamiento de la viga con armadura reducida y con 80 kilos por metro cúbico de fibras de acero, y lo que se ve en verde clarito es el comportamiento de la viga con hormigón con 40 kilos por metro cúbico de fibras de acero. En general, se notó que las vigas de gran altura con armadura reducida y con hormigón reforzado con fibras mostraron una capacidad de carga mayor que la viga de hormigón simple, que la misma viga de hormigón simple, y sobre todo mostraron un comportamiento residual, es decir, una resistencia post-pico mucho mayor que las vigas de hormigón simple, ¿sí? En general sacamos esa conclusión, y sin que nos lleve mucho tiempo, voy a arrancar con el modelo numérico. Con el objetivo de predecir el comportamiento mecánico, predecir numéricamente el comportamiento mecánico de estas vigas de gran altura, lo que se hizo fue realizar un modelo del ensayo a flexión en 3 puntos que acabamos de ver en un software de análisis por elementos finitos llamado Abaqus, ¿sí? El modelo consiste en una placa de acero colocada en la parte superior de la viga de gran altura, 2 placas de apoyo apoyadas, vaya la redundancia, sobre rodillos, tal cual como es el ensayo a flexión en el laboratorio. Este modelo numérico, mejor dicho, en este modelo numérico se tienen en cuenta, por supuesto, todas las dimensiones geométricas del problema, se tienen en cuenta además los comportamientos mecánicos de cada uno de los materiales que se modelan, y además se tienen en cuenta las interacciones entre cada una de las partes que justamente forman parte del modelo. Además, se considera dentro del modelo que las fibras de acero son discretas y están aleatoriamente distribuidas dentro de la masa de hormigón. Esto se logra a través de una rutina en Python, ¿sí? Que originalmente fue utilizada por Facundo Ferrado en los tubos de hormigón reforzados con fibras de acero, que es un trabajo previo, y que esa rutina, bueno, fue modificada para que generar esta nube de fibras de acero aleatoriamente distribuidas y discretas dentro de la masa de hormigón de la viga de gran altura. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, los resultados que se obtuvieron del modelo numérico, en general podemos sacar como conclusión que el modelo logra reproducir la carga máxima de las vigas
con una diferencia aproximada entre el 5 y el 12%, ¿sí? Bueno, en la izquierda podemos ver una imagen en la que mostramos los desplazamientos de la viga de gran altura en el modelo. Por debajo podemos ver una imagen también en donde se ven la distribución de tensiones en la nube de fibras. Para este caso es una simulación de la viga de gran altura con 80 kilogramos de fibras por metro cúbico. Por eso es la gran densidad de fibras que se ven. Bueno, en general también podemos hablar de los modos de falla que se observaron en las vigas. La mayoría de las vigas rompió por corte, a excepción de algunas que rompieron en el apoyo, ¿sí? Por aplastamiento del apoyo. Pero en general se vio que las vigas de hormigón simple mostraron fisuras localizadas y con aperturas muy grandes, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, acá podemos ver esta, que es una viga de hormigón reforzado con fibras híbridas, muestra un patrón de fisuración, mucho más disperso y con fisuras más pequeñas, ¿verdad? Con menos apertura. Esto también se vio reflejado en los resultados del modelo numérico. En este caso estamos viendo en la margen derecha de la presentación, la primera imagen que vemos es el patrón de fisuración, mejor dicho, el parámetro daño, atracción del hormigón para hormigón simple. Podemos ver bien cómo se ven las bielas de compresión, en donde se localiza el daño a tracción, ¿no? Lo que se ve en verde es el daño a tracción. Luego, en la imagen que está por debajo, podemos ver el patrón, mejor dicho, podemos ver el daño a tracción del hormigón para hormigón reforzado, para la viga de hormigón reforzada con fibras de acero con 40 kilos por metro cúbico. Ya se ve un patrón de fisuración mucho más disperso y con el parámetro daño bastante menor que en el primer caso. Y por último, la última imagen muestra el patrón daño a tracción del hormigón para el caso de una viga de gran altura con hormigón reforzado con fibras de acero con 80 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Acá ya se ve un daño mucho menor y mucho más disperso que en los otros dos casos. Bueno, entonces, de esta línea de investigación, a modo de conclusión, se puede llegar a que las vigas de gran altura con hormigón reforzado con fibras superaron la carga máxima entre un 38 y un 76% de la misma viga con hormigón simple. Además mostraron una deformación máxima mucho mayor y una capacidad residual mucho mayor que las de hormigón simple. Por lo tanto, como conclusión, podemos llegar a que el hormigón reforzado con fibras logra reemplazar la armadura tradicional a corte, mejor dicho, logra reemplazar parcialmente la armadura convencional a corte, porque vimos que solamente reemplazábamos el refuerzo horizontal y el 33% del refuerzo vertical. Por otro lado, podemos sacar como conclusión que el análisis por elementos finitos logró predecir la capacidad de carga máxima de las vigas con una diferencia de entre el 5 y el 11,4%. ¿Sí, Omar? Sí, una pregunta nomás que para aclarar a los chicos del tema es la diferencia de costo que hay entre una cosa y la otra. Eso estaría bueno que mencionárselo aunque sea. Sí, volver a repetir lo que dijo Federico, digamos, es mucho más económico, es mucho más eficiente utilizar el hormigón reforzado con fibras en comparación con utilizar la armadura convencional de barras de acero. ¿Por qué? Porque, como lo mencionó Federico ya, utilizar las fibras es solamente dispersarlas al momento del mezclado,
mientras que para realizar la armadura convencional con barras de acero hay que disponer de un personal que doble los hierros, y bueno, todo eso lleva tiempo y dinero también. Bueno, no sé si sigue Facundo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, otra línea de investigación que estamos desarrollando en el grupo tiene que ver con la aplicación estructural de hormigones livianos, en algunos casos reforzados con fibra, mayoritariamente los estamos trabajando. Y en esta primera diapositiva, digamos que se sintetiza un poco lo que sería mi tema de tesis en cuanto a la utilización de un hormigón liviano particular, que es el hormigón celular, con fibras. Si bien estas imágenes no son de producción propia, pero dan una idea esquemática general global, digamos, de la temática de la tesis, porque es el hormigón celular reforzado con fibras en la aplicación de elementos híbridos armados, con armadura. Lo que se ve en el esquema es una viga híbrida de hormigón de densidad normal en la parte superior, y en la capa inferior hormigón liviano reforzado con fibras, y un esquema del trabajo de esta sección, ¿no? A flexión, que lo conocemos, es similar a lo que pasa en una viga de hormigón de densidad normal. Para mencionar brevemente las características principales del hormigón, de los hormigones livianos en general, podemos decir que se comportan estructuralmente de manera similar a los hormigones de densidad normal, con la principal diferencia o más notoria diferencia, que es un comportamiento más frágil, o sea, una falla más frágil aún que la del hormigón de densidad normal, que ya sabemos que es un material poco dúctil. El hormigón, en general, los hormigones livianos son más frágiles, y además también tienen alterados o diferenciados otros parámetros, como puede ser el módulo elástico, que en general también son más bajos. Hablar de hormigones livianos da para varias horas, porque es todo un mundo y no viene al caso mencionarlos en particular. Así que sí, vamos a hablar un poquito del celular, y después César y Yolanda comentarán un poco de sus particularidades materiales que estarán usando, pero como introducción general podemos destacar estas cuestiones. Además que en cuanto a la densidad de los hormigones livianos, hay ciertas diferencias entre los distintos autores, pero podemos decir que alrededor de 2100 o 2150 kilos por metros cúbicos podría estar el límite máximo. Algunos autores hablan de 1900 o 2000 kilos por metro cúbico, pero bueno, pongamos 2100 como un valor máximo general. La siguiente, Miki, por favor. Bueno, como parte del desarrollo de mi tesis de doctorado, se han realizado ya campañas experimentales. En esta diapositiva esquematizamos un poco eso. Pueden ver el detalle de la viga híbrida, de las vigas, porque en general ese detalle se aplica a todas. Después lo que vamos cambiando es si hacemos un tratamiento de la interfase o no, y hemos cambiado un poco la armadura y algunas otras cuestiones, las resistencias de los hormigones, pero en general ese esquema es válido para la tipología de viga que estamos trabajando, que consta de un largo de 1,10 m y una sección de 8 por 16 centímetros. Y como se ve, un sobrearmado a corte para inducir la falla por flexión y evitar la falla a corte. Como particularidades de ensayos que hemos realizado, además de los convencionales que por ahí todos conocemos, que son los de compresión simple o tracción por compresión diametral, hemos implementado el ensayo de corte bisuperficial, que lo pueden ver en el esquema, para evaluar el grado de adherencia que tenemos entre las distintas superficies, tanto tratadas como sin tratar. Es un ensayo muy simple, y eso siempre es muy bueno, porque ya de por sí todo lo que tiene que ver con campañas experimentales tiene sus dificultades y sus complicaciones intrínsecas, así que este es un ensayo que no está normado, es ampliamente usado por diversos investigadores, pero no hay una normativa. Hay sí otros ensayos para evaluar uniones entre distintas capas de hormigones, pero este en particular
no está normado y lo hemos comprobado que para nuestro caso se adapta muy bien, así que lo hemos adoptado. Otro ensayo por ahí que no es tan conocido, está bueno mencionarlo, es el ensayo a flexión, que es típico de los hormigones reforzados con fibras, que es el RILEM TC 162 TDF, que es la viga ensayada a 3 puntos que pueden ver en la imagen de la izquierda, y bajo su fotografía lo que pueden ver un poco es lo que ya comentó Fede, de qué es lo que pasa con los hormigones reforzados con fibras y cómo cambia su comportamiento. No voy a ahondar en mayores descripciones al respecto, pero si a alguien le interesa lo podemos hablar. También hemos hecho el ensayo de extendido para hormigones autocompactantes, que está normado por la IRAM 1890. También es una norma muy interesante, y además el hormigón celular tiene la particularidad que puede ser autocompactante o no en función de su dosificación. Es un material que cambia mucho sus características en función de cómo uno lo dosifique. Entonces, este ensayo tiene, entre una de las opciones que tiene, porque tiene distintas configuraciones posibles, normadas todas por supuesto, es el empleo de un cono de Abrams tradicional, el que usamos para hormigón de densidad normal, sobre la mesa de extendido, que es la que se ve ahí. Entonces, nosotros al levantar el cono, nos es indiferente, o sea, si el hormigón no se esparce como la imagen que vemos ahí, nos queda con una cierta consistencia. En ese caso hacemos el ensayo de cono tradicional, y en caso de que nos dé que el hormigón es, que es autocompactante, bueno, hacemos las mediciones correspondientes, el tiempo T50 y demás que especifica la norma. Y por otra parte, la otra imagen que se ve ahí es el ensayo de una viga híbrida a flexión, también desarrollado a través de la normativa IRAM 1547. Es la siguiente, Miki, por favor. Bueno, una de las complicaciones que tuvimos en las primeras campañas experimentales nos dio lugar a darnos cuenta de que los diferentes modelos que usábamos para diseñar nuestro hormigón celular no nos daban resultado. Entonces tuvimos que empezar a investigar nosotros qué pasaba, y eso dio lugar a esto que está acá, que es el desarrollo de un modelo de resistencia a porosidad. Para esto lo que hicimos fue empezar a estudiar los distintos modelos que había. Como siempre se parten todas estas cuestiones de realizar un estudio en estado del arte, y el modelo que nos pareció más adecuado es el que se ve en la ecuación 1, que es el modelo de resistencia a porosidad de Balchin. Fue desarrollado originalmente para hormigones de densidad normal. Luego, en el año 72, Hoff, un investigador inglés, lo adoptó y adaptó para el hormigón celular, pero sin la inclusión de arena, que es la expresión número 2. Si quieren comentamos un poquito, son parámetros de sencilla determinación. Y posteriormente Rambier y Ramamurti, que son dos investigadores indios que trabajan mucho con hormigones celulares y tienen unos trabajos muy interesantes, llegaron a la expresión número 3, que es una nueva modificación del modelo originalmente de Balchin para considerar la inclusión de arena. Nosotros a su vez hicimos una modificación de esta expresión, pero bueno, está ahí un poco en desarrollo, así que todavía no la pusimos ahí. Y lo que se ve en la tabla de abajo también es cómo varían esas constantes sigma, 0 y b en función de distintas cuestiones. Lo que se ve ahí, lo que se suele poner en este tipo de tablas, es los componentes del cemento, pero además imagínense que cada cemento es distinto, cada agregado es distinto, o sea, los formuladores de espuma, o sea, que tenemos un montón de variables que nos explican esa diferencia que teníamos nosotros al tratar de ocupar estos modelos. Entonces, bueno, no nos quedó otra alternativa que ir a hacer una campaña experimental en la cual ensayamos un total de 51 probetas, que como se ven ahí las ensayamos también en la máquina de ensayo universal, a compresión simple, y obtuvimos la curva o los resultados que se ven ahí en el gráfico cartesiano, donde ubicamos en el eje de abscisas el parámetro S1 menos n, que vale destacar que esa n es la porosidad teórica del material, y en el eje de ordenadas los valores obtenidos en los ensayos de compresión. De esa forma se dio lo que esperábamos un poco, que era el hecho de tener una curva
o una forma similar a una ecuación potencial. Y bueno, hicimos lo que se suele hacer en estos casos, que es ajustar, para calibrar este tipo de modelos, que es ajustar esa curva a través de una función potencial. Lo hicimos a través de un software, el Origin Lab, que nos entrega, como pueden ver ahí, la expresión de la ecuación y los parámetros A y B, que serían los equivalentes al sigma 0 y B del modelo de Balchi, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nos muestra, podemos ver también en esa pequeña tablita que está en el gráfico, los valores del R cuadrado y el R cuadrado ajustado en 0,90, casi 0,91 para ambos casos, redondeando a 2 decimales, lo cual nos da una muy buena aproximación. Bueno, esperemos en breve poder tener terminado este trabajo. La siguiente, Miki. Ahí está, perfecto. Bueno, otro trabajo que estamos haciendo también, como parte del desarrollo de la tesis, es, bueno, una vez que logramos tener resultados que nos permiten manejar el material, que es una cuestión bastante complicada, este hormigón es muy interesante, pero es complicado de manejarlo, por eso modificamos también el modelo de Nambi de Ramamurti, que estaba muy interesante, pero tenía determinados parámetros que no nos servía a nosotros para trabajar. Pudimos llegar a este trabajo, que actualmente también está en desarrollo y lo estamos ampliando, que es determinar a través del ensayo de compresión, pero midiendo la deformación de las probetas, pudimos determinar las curvas carga-desplazamiento. Este es un aspecto muy importante para comprender el comportamiento del material, valga la redundancia, pero también para modelarlo y estudiarlo en su comportamiento mecánico. Lo que hicimos, una vez que tuvimos esas 3 curvas, actualmente ya digo, tenemos algunos resultados más, pero todavía no están procesados. Esa curva lo que se ve es en el eje de abscisas la deformación específica en cada instante de la carga de la probeta hasta la rotura, y la tensión, F, la tensión en cada momento de aplicación de la carga. Luego se normalizó estas curvas, que este proceso consiste en dividir cada una de las curvas por el F0 y el E0, el epsilon 0, perdón, que son la tensión máxima de rotura y la deformación específica correspondiente a ese punto de rotura, para obtener lo que serían curvas unitarias. En ese punto se obtuvo lo que se ve en la imagen de la derecha, donde se aprecia que hay una correspondencia entre las 3 curvas. Naturalmente que no son iguales, eso sería prácticamente imposible que den iguales las curvas, pero sí hay una correspondencia importante. Ahí lo que hicimos es comparar ese comportamiento con distintos modelos. Lo que se ve abajo, la expresión de la derecha es el modelo del código modelo, así se llama, de la FIB, de la Federación Internacional del Betón, del Hormigón, que nos entrega nosotros, con la resistencia característica de nuestro hormigón, completando todos los parámetros de esa ecuación, obtenemos una curva como la que ustedes ven ahí, para el hormigón de la resistencia que nosotros tengamos. Además de este modelo, hay varios otros de muchos investigadores desarrollados para distintos tipos de hormigón. Nosotros los fuimos comparando a estas curvas normalizadas con los distintos valores, con las distintas curvas que nos entregaban este tipo de modelos, y este modelo de la FIB, del código modelo, esta curva del código modelo fue la que más se ajustó a la forma de comportamiento de nuestras probetas de hormigón celular. La diferencia, eso no fue menor porque además este modelo del código modelo, esta curva, es apta para hormigones de densidad normal y también para hormigones livianos, con modificaciones, con parámetros que modifican precisamente el módulo elástico y el E0, el epsilon 0, que son los parámetros que ven ahí, que nosotros propusimos esas ecuaciones para modificar a su vez la ecuación de la curva del código modelo y que se adapte a nuestro material. Me doy cuenta ahora que me faltó poner la otra curva donde se ve cómo nuestra propuesta de modificación al modelo se ajusta a las curvas experimentales, así que bueno, después si quieren lo podemos mostrar, no hay problema. Bueno, ese trabajo lo pudimos publicar en Congreso también, así que lo seguimos trabajando y seguimos avanzando en este aspecto.
Siguiente, por favor. Bueno, lo próximo que se nos viene en estas semanas, lo antes posible, es seguir con las campañas experimentales, volver a las vigas, volver a la caracterización de los materiales, volver a ver qué es lo que pasa con estas modificaciones que vamos a hacer. Vamos a afrontar nuevamente esta etapa, pero con toda esta recopilación de información, y a la vez estamos trabajando en la generación de un modelo numérico también para estas vigas híbridas de hormigón celular y hormigón de densidad normal, en las cuales volcaremos toda esta información. Ya tenemos algunos resultados, hemos trabajado en esto, pero bueno, todavía eso es muy preliminar. Creemos que después de esta campaña experimental y con la caracterización que vamos a hacer completa de los materiales, más lo que ya venimos trabajando, podremos tener ahí un resultado un poco más acorde a lo que tenemos experimentalmente. Con eso estaríamos con esta parte. No sé si quieren compartir ustedes, César o Yolanda. Dale, ahí por ahí tienen que dejar de compartir. Ajá. Bueno, mi nombre es Yolanda Giupponi. Mi tema de tesis es comportamiento del corte de hormigón liviano reforzados con fibras. Yo les voy a comentar los avances. Estamos en la etapa de inicios. Mi directora de tesis, la doctora ingeniera Estefanía Cuenca Asensio. Los codirectores son el doctor ingeniero Raúl Servino y la doctora ingeniera Viviana Carolina Ruggier. Los entrepisos sin vigas son sistemas estructurales con muchas ventajas en el diseño de edificios habitacionales, de edificios de industrias, en cocheras, y hay de distintos, digamos, dentro de esos sistemas estructurales están los de losa maciza, los casetonados bidireccionales y los postezados. Los casetonados bidireccionales alivianados tienen muchas ventajas en lo que es su simplificación en lo constructivo. Tienen menos peso propio, tienen una reducción en las armaduras, en las cuantillas de acero, menor costo de mano de obra, menores tiempos de obra. Además, todas las tendencias en diseño y, digamos, en las necesidades modernas exigen estructuras con mayores luces. Entonces, en este sentido, es la búsqueda de estas alternativas, que puede ser reducir el peso propio del forjado, o sea, de la estructura, de las losas, sería la utilización de entrepisos sin vigas casetonados de hormigón liviano. Y para corregir o reducir la armadura del cortante, podría añadirse las fibras de aceros. Entonces, estaríamos hablando de un material que sería hormigón liviano, reforzado con fibras de acero, o con fibras de polipropileno, o fibras de vidrios. Según las investigaciones, sabemos, bueno, que los nervios del casetonado están sometidos a flexión y corte. Los hormigones livianos presentan menores resistencias al corte que los hormigones de densidad normal. Y la incorporación de fibras en los hormigones de densidad normal incrementa la resistencia al corte que mencionaban recién mis compañeros ahí, que hay muchos estudios en ese sentido. Entonces, la incorporación de fibras en hormigones livianos mejoraría el comportamiento mecánico. Es muy conocido, hay muchos estudios, la incorporación de fibras en hormigones de densidad normal de 2.400 kilos por metro cúbico. Eso incrementa la resistencia al corte. Y en los agregados livianos, la utilización en las aplicaciones estructurales, no estructurales, es sabido, digamos, todas las ventajas que tiene porque reduce el peso. Y las densidades andan entre 1.400 kilos y 2.000 kilos por metro cúbico. Tienen otros beneficios los hormigones livianos que tienen que ver con la parte económica, con la parte ambiental. El tema ambiental es fundamental en el sentido que tiene alta resistencia al aislante térmico, tiene resistencia sísmica y al fuego.
algunas desventajas tiene también, que es la fisuración y la fragilidad, porque el agregado liviano tiene menos resistencia a lo que es tracción y corte que el agregado normal. Entonces, para superar esos inconvenientes sería agregar fibras al hormigón liviano. Entonces, por un lado tenemos que las fibras de acero, digamos, se usa ampliamente, ya se usa en pavimentos, en todas las estructuras que estuvimos viendo de los chicos, y que es una solución eficaz. ¿Qué nos estaría faltando entonces? Que hay pocos estudios en el comportamiento estructural del hormigón liviano reforzado con fibra, es decir, el hormigón alivianado con fibras, de las distintas fibras que estuvimos viendo. Y también ese material aplicado a los entrepisos sin vigas casetonadas. Entonces lo que propongo estudiar es la resistencia al corte en los nervios de las losas casetonadas. ¿Y para qué, digamos, o con qué finalidad? Esto en búsqueda, digamos, de nuevos conocimientos de este material, que sería el hormigón liviano reforzado con fibra, y la aplicación a los sistemas casetonados. Entonces, se propone, digamos, en esta tesis, investigar el material haciendo ensayos experimentales que incluyan prototipos a escala reducida y prototipos de esos nervios a escala real también. Y esos elementos sometidos a corte. La calibración de los modelos numéricos existentes, digamos, ya justifican el comportamiento de este material, pero específicamente la aplicación a las losas casetonadas. Y con esos resultados, bueno, se pretende en primer lugar validar las hipótesis y con la finalidad de conducir a un nuevo concepto en el diseño y la optimización de este hormigón liviano reforzado con fibras y la aplicación a las losas casetonadas. Ahí hay un ejemplo que se ve en las figuras de un estudio realizado donde, bueno, está el sistema constructivo de casetonados y, bueno, los distintos gráficos de los modelos numéricos. Bueno, la fundamentación y el estado del arte es el estudio de todos los antecedentes en referencia a este material, específicamente el hormigón alivianado reforzado con fibras livianos. En España hay un estudio con cenizas volantes, no hay estudios con el alivianado que yo voy a usar en esta tesis, no hay antecedentes. Hay estudios del aporte de las fibras al hormigón normal, las filas de acero, interesantes, y bueno, y hay estudios que recién los chicos nombraron también, que las fibras reducen la cantidad de estribos, y al reducir digamos, esa cantidad de estribos, reducen la congestión, digamos, de esos refuerzos, y simplifican un montón lo que son los detalles constructivos en obra. Hay escasos estudios de estos hormigones alivianados con refuerzos de fibra de vidrio, esos hay muy poco. Bueno, y existen modelos numéricos que predicen el comportamiento del hormigón normal, reforzado con fibras no lineales, y en cuanto a la normativa tenemos el CIRSO 202 del 86 de hormigones livianos, y el código modelo del 2010 que da interesantes datos en cuanto al diseño y cálculo a corte del hormigón normal reforzado con fibra. Esos son todos los antecedentes de estudios anteriores. Entonces, en la tesis, los objetivos generales para mi tesis es conocer el comportamiento mecánico de esos hormigones livianos reforzados con diferentes fibras, o sea, la fibra de acero, de polipropileno, la de vidrio, evaluar numérica y experimentalmente el comportamiento al corte, es decir, el corte en las losas casetonadas, con el material hormigón liviano reforzados con fibras. Bueno, y específicamente esto es hacer, digamos, todos los ensayos de laboratorio, la caracterización del material que se llama, que mi material es este alivianado reforzado con fibra, ver qué resistencia a compresión tiene, a tracción, la resistencia residual. Después,
determinar la dosificación óptima, es decir, mínima densidad, máxima resistencia. Evaluar experimentalmente el comportamiento mecánico de los modelos a escala reducida y a escala real, y los paños de los casetonados. También desarrollar un modelo mecánico al corte de las losas casetonadas con el material, que eso nos va a permitir hacer un análisis, cálculos y verificación. Y por otro lado, calibrar un modelo numérico que permita hacer una simulación computacional de este comportamiento de estos sistemas estructurales a corte. Bueno, el avance que he tenido, bueno, es definir los 5 prototipos a escala, el molde, digamos, para hacerlo, que son metálicos, que tienen 1,10 m, y después las armaduras, que son la armadura superior 2 Fidel 6, 2 Fidel 10, y estribos cada 25 centímetros del 4,2. Esto se hace así para que falle por corte. Y bueno, ahí tenemos una foto del prototipo, digamos, a escala reducida. Bueno, hasta ahí he llegado con mi avance de tesis. Gracias. Bueno, a ver. Bueno, entonces yo ahora lo que voy a hacer es presentar, ahí está. Bueno, tenemos poco tiempo. Yo lo que voy a presentar es, bueno, mi tema de tesis. El director de la tesis es el doctor Antonio Conforti y los codirectores, los doctores Raúl Servino y el doctor Mario Escalante. El título de tesis es el estudio del comportamiento apunzonamiento del hormigón liviano reforzado con fibra y principalmente aplicado, ¿no?, a los casetonados. Obviamente, fíjense acá hay una figura en la cual lo que se va a estudiar es el punzonado en el macizo, ¿no?, en la conexión entre la columna y la losa, ¿no? Acá tiene una figura de la falla típica de lo que sería el punzonado. Bien, y el material que es el hormigón liviano reforzado con fibra, lo que se hace es principalmente reemplazar el agregado grueso de densidad normal por este tipo de agregado liviano, que es el tipo LECA, que es una arcilla expansiva, en el cual, obviamente, bueno, acá está la granulometría, que va de 3 a 10 milímetros. Esto está tomado de un catálogo que es de la Superlec, de la empresa Arcillec, Sociedad Anónima, y bueno, principalmente sería este tipo de material que yo voy a utilizar, ¿no? Y bueno, el tema de fibras, la de acero, la sintética, que es principalmente la de polipropileno, y la de vidrio, ¿no? Bueno, el tema de justificación y estado del arte, a ver, la idea es generar conocimiento en cuanto a un sistema alternativo relacionado con entrepisos sin viga. O sea, nosotros tenemos el casetonado de hormigón normal, ¿no?, y lo que sería el postesado de un hormigón normal. La idea es generar conocimiento para un sistema con un material nuevo, ¿no?, que sería una solución intermedia entre estos dos que mencionamos recién, ¿no?, y generar un aporte del conocimiento en relación a lo que es el punzonado en este tipo de hormigón liviano. Bueno, acá hay un poco del tema del estudio del arte, o sea, del conocimiento que hay actualmente, que son, bueno, hay pocos estudios experimentales relacionados con este tipo de hormigón liviano, ¿no?, y en relación a lo que es el esfuerzo apunzonado. Sí hay estudios experimentales de hormigones, pero normales, o sea, de densidad normal, reforzado con fibra, principalmente de acero y la sintética, y por ahí una combinación, ¿no? Por ahí también hay estudios con fibra de vidrio, no son tan numerosos comparado con los anteriores, pero bueno, la idea es un poco ver y seguir investigando en cuanto a lo que es el estado del conocimiento, ¿no? Y respecto a las normativas en las cuales nos vamos a basar, principalmente nosotros tenemos el CIRSO, que es el 202, que ahí están los requerimientos mínimos, ¿no?, del cálculo y diseño de los hormigones livianos, y el código modelo, el FIC Model Code 2010, que ahí nosotros tenemos las directivas del cálculo de la resistencia a punzonado, considerando el refuerzo de fibra, pero en hormigones de densidad normal, ¿no? Bueno, acá están los objetivos generales y específicos, un poco obviamente
o sea, es conocer el comportamiento mecánico de estos tipos de hormigones livianos, evaluar experimentalmente mediante prototipo a escala reducida y a escala real, en paños macizos, por ahí estamos hablando de escala reducida, hablamos de 70 o 1 metro, paños cuadrados, perdón, y a escala real la idea es un poco simular el casetonado con el paño del macizo, ¿no? Para generar un poco más los resultados que sean un poquito más cercanos a lo que sería la realidad, ¿no? Desarrollar el modelo teórico que interprete el comportamiento apunzonado, esto es una expresión analítica, en base a otras que estén, tomar esas y desarrollarla, y desarrollar también modelos numéricos que permitan predecir el comportamiento mecánico apunzonado. Un poquito rápido. Bueno, respecto a lo que es el programa experimental, bueno, sería la caracterización del material, que eso sería buscar la dosificación del hormigón liviano, eso es, como decía recién Yolanda, buscar la menor densidad con la mayor resistencia, distintas cuantías de fibra, o sea, esto es kilos de fibra en relación al metro cúbico de hormigón, buscar las óptimas, ¿no? Y entre esas la fibra de vidrio, que es muy interesante, por su alta prestación, y el tema del comportamiento mecánico, que eso es, obviamente, determinar la resistencia a compresión, tracción, el ensayo a flexión, ¿no? Que me determina la resistencia residual, que por ahí lo mencionaba Facundo, el RILEM, y bueno, y el tema de los ensayos de prototipos, de paños y casetonados, que mencionaba hace un ratito. Con respecto al modelo teórico y numérico del comportamiento apunzonado, es obviamente en base a modelos ya planteados anteriormente y desarrollarlos, ¿no? A ver, con respecto a la campaña experimental, lo que tengo acá planificado, algo ya avanzado, son 5 prototipos, ¿no? De 70, acá tienen el detalle del armado, la dimensión es 70 centímetros por 70 centímetros, 8 centímetros de espesor, diámetros del 8 en ambas direcciones, cada 8 centímetros, o sea, 9 barras en un sentido y 9 barras en el otro. Y lo que voy a hacer es, bueno, primero con una resistencia estimada H25, y bueno, el primer paño es este que está acá, ese es un hormigón normal, ¿no? El segundo paño es un hormigón liviano, ¿no? Aproximadamente 18 kN por metro cúbico, o sea, 1800 kilos por metro cúbico, ¿no? Con la incorporación, obviamente, del agregado liviano, que es el tipo LECA. Acá, por ejemplo, tenemos una dosificación de 0,65 metros cúbicos por metro cúbico de hormigón. Y los otros 3 paños, o sea, el 3, el 4 y el 5, son hormigones livianos reforzados, uno con fibra de acero, con 60 kilos de fibra de acero por metro cúbico de hormigón, el reforzado con fibra sintética de polipropileno, sería de 8 kilos por metro cúbico de hormigón, y el reforzado con fibra de vidrio sería de 15 kilos por metro cúbico de hormigón. Eso lo vamos a ensayar a punzonado. Un poco el tema del instrumental, bueno, acá hay un ejemplo de esto, se desarrolló en el año 2011. Acá se ve el dispositivo mediante el cual se va a apoyar lo que es el paño. Estos son perfiles normales, en todo el perímetro tiene perfiles normales del 10, y los apoyos que son 8, apoyos puntuales, son perfiles normales del 8. Esto se ensaya con la aplicación de la carga de arriba hacia abajo, ¿no? Y bueno, lo que hacemos acá también es medir las deformaciones en el centro del paño, y lo que vamos a hacer es filmar y registrar fotográficamente cómo es el avance del cuadro de fisura en los 5 prototipos, ¿no? Para identificar también lo que es el patrón de fisuras, ¿no? Bueno, en cuanto a la caracterización, lo que voy a hacer es, en el primer paño, que es el hormigón normal, 3 probetas para obtener la resistencia característica del hormigón, en el segundo también, y en los otros 3 que tienen la fibra, le vamos a agregar, además de la compresión simple, el RILEM T161, que es para obtener, fíjense la curva que tenemos acá arriba, que eso lo que me permite determinar es, de cierta forma, es la resistencia residual, que esto ya lo mencionaron, pero esto a mí lo que me expresa es la tenacidad de ese material, ¿no? O sea, lo que tienen acá, pintado en gris, sería el hormigón simple cuando se genera la primera fisura, cae abruptamente. En cambio, cuando le agregamos fibra, se genera una deformación, o sea, a veces toma carga, a veces sigue manteniéndose constante, y lo que transforma es el material, que es un material del tipo frágil, le agrega un cierto grado de ductilidad.
Entonces ese es el otro ensayo que le vamos a agregar a los prototipos. ¿Qué vamos a medir o qué vamos a registrar? Acá tiene un ejemplo de curvas, carga, desplazamiento, todo esto para poder compararlos entre sí, ¿no? La flecha en el centro del paño, patrones de fisura, acá tienen un ejemplo, para poder comparar el tipo de rotura, y también lo que vamos a hacer es tomar los prototipos en cuanto a su falla, ¿no? El cono de rotura. Esto es lo que me va a indicar, que es lo que nosotros queremos que pase, es que la falla sea por punzonado, ¿no? Acá si uno mide el ángulo entre la inclinación del cono y la horizontal, hasta 30 grados, nosotros sabemos que eso es una falla por punzonado. Mayor a 30 grados, ya estamos hablando de una combinación de falla por punzonado y flexión, y hasta incluso puede llegar a ser solo por flexión. En teoría, deberían dar los paños falla por punzonado, que para eso fue que se diseñó. Bueno, y un poco el tema de los cursos, que también en los doctorados hay que complementar con cursos. Estos son algunos cursos que he estado realizando, y bueno, con eso ahí termino. Lo dije un poco rápido por el tema del tiempo. Bueno, muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es, ahí está,